mi alma! ¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo! Al pueblo de Venezuela. Porque un inmigrante que roba un día, lo sueltan mañana. Les pedimos que nos acompañen, que salgamos todos a la calle. Lo que queremos es un protocolo para proteger a Venezuela de usted. ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! El odio es una emoción, pero es más que una emoción, en el sentido que como toda emoción mueve. Es un sentimiento vergonzoso, es un sentimiento primario. El odio es una de las cosas que más vende. Algunas veces vende más que el amor y es más, en términos capitalistas, rentable que el amor. Según algunos autores, entre ellos Freud, consideraba que el odio es el contacto directo con las fuentes del inconsciente, con el espíritu de la destrucción. Todas las pasiones en la modernidad y sobre todo en esta posmodernidad son mercancías. El amor y el odio en ese sentido no tienen diferencia para la lógica neoliberal. Todo proceso de colonización trae el odio en sí mismo. Gran parte de la sociedad moderna está, en términos de psicología social, sentada, estructurada a partir del odio. El proceso de colonización llevado a cabo aquí por España trajo la destrucción de las sociedades indígenas, no concibió para nada que era posible construir pueblos diferentes. En el siglo XVI, algunos teóricos, algunos entendidos de la iglesia, pensaban que los indígenas eran pueblos inferiores. Incluso se discutía si tenían alma o no la tenían. El sujeto o un conjunto de sujetos, pero vamos a hablar del sujeto, se siente que ha sido fallida su apuesta en la vida. El odio también te lo da la imposibilidad de realizar tus sueños. Imaginariamente, a veces es real, pero a veces imaginariamente el otro tiene lo que él no tiene o que él perdió. El odio lleva implícita la destrucción cultural, lleva implícita la destrucción biológica. La política internacional, más aún si se analiza en términos de mediático, se basa precisamente en la construcción de personajes, de figuras, de contrafiguras fundamentadas en el odio, ¿no? Se puede manifestar un tipo de odio que manipulado puede ocasionar acciones de verdad de violencia en relación al otro. La sociedad misma te vende a quién odiar y a quién amar. Y algunas veces aquellos dignos de amor los terminamos odiando y aquellos dignos de odio nos los hacen amar. Pero hay otro tipo de odio que es como el odio del racista, ¿no? El sujeto supone que el otro tiene algo, modos de ser, modos de gozar en la vida, modos de bailar, de disfrutar, de comer, etcétera, que él no tiene. Una clase social venezolana más cercana a Miami, más cercana a ni siquiera a Europa, más cercana a Miami que a otro lugar, siempre ha mirado al norte, ha mirado al gringo, ha mirado al blanco, ha mirado al fenotipo de ojos claros, de pelo rubio, como lo bueno. En Venezuela, por ejemplo, hoy en día, sobre todo la clase media mayamera, ha olvidado sus orígenes. Esa clase media mayamera no viene directamente de la burguesía. Es decir, y que de alguna manera él quisiera destruir en el otro lo que él no tiene. El otro siempre es el lado oscuro. Tú tienes una mirada negra. Si no sabes algo, estás tirando flechas. Es más allá de la intolerancia, es decir, no poder soportar el ser del otro. Hay que hacer también una distinción entre víctimas y victimarios, ¿no? Hoy día quienes controlan los elementos simbólicos de las pasiones humanas, es decir, las grandes transnacionales mediáticas, las redes sociales, las empresas, y eso es muy importante, la industria cultural, hace, por ejemplo, que en el caso de Israel se nos presente como un país que lucha por sobrevivir en un enclave árabe, cuando la Realpolitik te dice exactamente todo lo contrario.
La industria cultural está al servicio de la demonización por parte de Estados Unidos del pueblo palestino. Sin embargo, el lobby económico judío estadounidense se tambalea cuando nos llegan imágenes de niños ensangrentados. Nos preguntamos qué hay detrás de esta campaña de odio. Los judíos fueron un pueblo que realmente fue condenado por el nazismo, fueron vilipendiados, fueron perseguidos, y ese es un pueblo que siempre soñó de volver a las tierras prometidas. Pero esa tierra que para ellos es una tierra prometida pertenece a los palestinos. Y las víctimas palestinas son presentadas como terroristas. Eso implica ese avance sionista, implica el desplazamiento de otro pueblo. Y cuando hablo de terrorismo, utilizo uno de los paradigmas fundamentales en este momento, sobre todo en este siglo XXI, para canalizar el odio. Hoy día es el terrorista. Esas tierras perfectamente podían convivir judíos y palestinos sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que estos judíos fueron financiados en primer lugar por el capital británico y crearon en el año 48 el Estado de Israel. La instalación del discurso del odio en el cotidiano da paso a una de sus expresiones más antiguas, el racismo. Desde los atentados del 11S hay un racismo institucional generalizado contra la gente de religión musulmana. Antes era el vietnamita, en algún momento fue el ruso, también fuimos nosotros, los guerrilleros latinoamericanos. Se tiende a interpretar que ser musulmán equivale a ser un radical islamista filoterrorista, ¿no? Es decir, la estigmatización se hace precisamente a través de esa pasión que es el odio. Bueno, hay muchas formas de racismo. El racismo clásico de capucha, el Ku Klux Klan, pues ya no es lo que era, evidentemente. No es resentimiento nada más, hay algo mucho más fuerte, que es decir, que apunta al ser del otro. ¿Ves? Ese tipo de odio, que es el odio racista, es el que es terrible, ¿no? El racismo, como decía antes, es una expresión de determinados partidos, formaciones de ultraderecha o extrema derecha. No todos son racistas. ¿Qué dicen ellos? Pues bueno, si tú has nacido en Ecuador, pues te quedas en Ecuador. Si tú has nacido en España, te quedas en España. Todo lo que no sea así será atacar nuestro territorio. Por ejemplo, en España, Fuerza Nueva, que es un partido que bebe de la tradición franquista, como partido católico, no asume el racismo, porque para él todos los seres humanos son iguales ante Dios. No hay que confundir el odio, por ejemplo, con la agresividad, porque la agresividad se da siempre, es decir, las relaciones humanas tienen como característica cierta tensión que se produce entre el sujeto y el otro especular, el otro que es su imagen y semejanza. Fíjate tú que, por ejemplo, se habla en el 23 de enero, se hablan de los cerros, el 23 de enero, de los cerros de Petare, pero se hablan de las colinas de Bellomonte o las colinas del Este. Allí hay una significación semántica de discriminación. Mientras que el racismo es considerado un sentimiento de modé, el clasismo se legitima en las sociedades de consumo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En sociedades como la venezolana, cabe preguntarse cuál es el color de piel de los llamados pobres. Hay que recordar que hasta el año 99 la pobreza había pasado a ser parte de algo natural. Uno paseaba por nuestras ciudades, veía nuestros barrios, paseaba por nuestros campos, veía el modo en que vivían los campesinos, el modo en que vivían los pescadores, por ejemplo, y aquello formaba parte, como diría Galeano, de una especie de folclore. La sociedad venezolana en los años 80, 70, 80, 90, a través de RCTV, a través de Venevisión, a través de Televen, nos vendió una sociedad idílica. Los medios de comunicación han dicho, bueno, que no nos podemos mezclar con la chusma. Aquello daba la idea de como que había una convivencia muy armónica, digamos, siempre y cuando pues esto fuera aceptado como parte natural de nuestro paisaje y de nuestra realidad social, económica, política. Recuérdate aquel ritornelo, aquella cantaleta, aquel coro historiográfico de una parte importante de la derecha venezolana que dice que vivíamos bien en Venezuela, en amor y paz, hasta que llegó Chávez
a sembrar el odio, ¿no? Recordemos que en Venezuela los niveles de pobreza llegaron casi al 80%. Una pobreza absolutamente imposible de invisibilizar y que sin embargo no formaba parte de una agenda. Buena parte de nuestra población ya no asume la pobreza como algo que hay que aceptar, como un destino, como algo que está escrito y con lo cual yo tengo que vivir resignadamente. Se ha comenzado a entender que la pobreza es producto de condiciones estructurales. En el cual la única manera de escalar en términos socioeconómicos era el amor. Era que una pobre, en términos socioeconómicos, se enamorara de un rico. Como le avergüenza admitir que no pertenece al mismo círculo social de Luis Fernando, D-Lady miente sobre su identidad. ¿Por qué? Porque en términos reales no se podía ascender socialmente. El pobre iba a morir pobre. Y sale huyendo de la fiesta justamente a la medianoche. Chávez precisamente, ¿qué hace? Alumbra cual teatro, cual escena de un teatro, esas contradicciones. Y dice, ya va, nosotros vivimos en una sociedad del odio, porque una sociedad que excluye es una sociedad fundamentada en el odio. Yo propongo una sociedad del amor, es decir, de la inclusión. Quienes no son pobres también han tenido que resignificar el concepto de la pobreza. Una minoría, que era aquella que tenía explotada la mayoría, no aceptó eso y vendió nacional e internacionalmente a Hugo Chávez como el fautor del odio en Venezuela, nada más lejos de la realidad. Más bien ahora se ha radicalizado, yo diría que en términos bastante negativos, acerca de lo que hoy significa ser pobre o acerca de todo lo que es el contexto popular. El desprecio ha sido a veces muy leve, muy suave, pero está. Entonces la construcción de la identidad, por ejemplo, se hace realmente penosa, ¿no? La invisibilización, que nunca pudo ser física, era una invisibilización, vamos a llamarle así, psicosocial. El propio habitante del barrio lamentablemente había llegado a un punto en el cual negaba su propio origen, por distintas razones. Primero por los prejuicios. Tienes tú que colocarte en una posición para justamente no ser excluido, no ser rechazado, no ser despreciado. Jóvenes que vivían o viven todavía en Petare, y ellos dicen que viven en la Urbina, una urbanización de clase media que queda frente a una inmensa zona de viviendas populares. Yo creo que está ligado a lo pobre con sus modos de ser y sus modos de vestirse y sus modos de vivir, sus modos de sentarse, sus modos de disfrutar en un teatro. Su discurso tiende a fomentar el odio, sea con la discriminación de raza, incluso de sexo, ¿no? Atribuyendo unos roles concretos a cada uno de los sexos, o discriminación por razón de origen. Intentan ocultar sus objetivos, solapan sus orígenes y se mimetizan en la coyuntura política de los países donde actúan, siempre en nombre de la democracia. Hablamos de la ultraderecha, un odio que se transforma y se adapta para expandir su mensaje. Hay muchos matices, ¿no? Hay derecha extrema, hay extrema derecha, hay derecha populista. Una cosa es el nacionalsocialismo, el nazismo, que entendemos cronológicamente adscrito a la periodo de los años 30-40. Otra cosa es el nazismo de posguerra y otra cosa es el neonazismo, que aparece como una nostalgia en los años 70-80 y sobre todo consigue una gran influencia política en Europa. Como dice la palabra, está más allá de la derecha, ¿no? ¿Quién apoya regímenes o tiene referentes en regímenes fascistas? Estas expresiones radicales e incluso violentas a veces, ¿no? Nazismo, neonazismo, neofascismo, posfascismo, nacionalrevolucionarios, nacionalbolcheviques. Todo esto podríamos englobarlo dentro de extrema derecha. Tiene una actitud decididamente antidemocrática, donde hay cabida pues, actitudes como el racismo, el antisemitismo, la islamofobia. Hay matices de discurso, sobre todo de expresión política, pública o mediática, si podemos llamarlo así, de método, por tanto hay diferencias notables. Hasta los más neonazis te dicen que ellos no son nazis y que no son de ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque está muy mal visto socialmente, ¿no? Estamos en un periodo de plena evolución de este espectro político, por ejemplo, no solo a nivel del mensaje de discursos, sino también a nivel estético o iconográfico. La gente asocia rápidamente ultraderecha pues, con el holocausto judío. Es un intento de estos partidos por asumir una cierta legitimidad social y trascender su discurso más allá de la autorreferencia militante. ¿Qué ha hecho la ultraderecha a nivel, sobre todo europeo? Pues reinventarse. Cuando uno ve que la juventud está pudriéndose en las discotecas,
drogada, muerta de asco, sin ilusiones ideales. Entonces pensamos que Hitler tenía razón. Cuando vemos que Hitler defendía la identidad de Europa, su fortaleza militar, política y cultural, y que Europa está dividida y hundida, nos damos cuenta que Hitler tenía razón. La meta final de la inmigración masiva es destruir la unidad étnica de las naciones europeas. Y las naciones europeas deben desaparecer, según el plan Kalergi, si habéis leído algún libro, para dar paso a un gobierno mundial. Y no hace falta decir vamos a matar inmigrantes, no hace falta hacer eso. Hace falta, por ejemplo, decir pues a los gitanos rumanos son unos ladrones. Ahí estás fomentando un discurso de odio muy peligroso socialmente. Si van la gente manifestándose aún con esvásticas o cruces célticas, la gente tiene claro lo que es. Podemos ver partidos de ultraderecha, es una cosa bastante habitual, pues repartiendo comida en barrios obreros, donando sangre. Nosotros somos personas normales y corrientes que pasamos por la calle con nuestros problemas, con nuestras cosas, que hemos oído que aquí había un hogar social en el que se estaba repartiendo comida para españoles que necesitaban ayuda y nosotros hemos venido a prestar nuestra colaboración, simplemente eso, porque nos parece bien. El éxito electoral, por ejemplo, en Europa, pues este es el discurso que realmente tiene un poco más de atractivo para el votante. Neonazis los hay en todo el mundo, los hay en Birmania, los hay en Estados Unidos, donde el partido neonazi es legal, los hay en España y los hay en Colombia y en todo el cono sur, ¿no? Tendríamos que mirar más allá del discurso público, intentar conocer pues la biografía de sus dirigentes, qué formas o prácticas políticas o de expresión llevan a cabo. Ese discurso de la cigarra y la hormiga, que nos contaban de pequeñitos, puede decir, mientras la hormiga trabajaba, la cigarra tocaba la guitarra. Cuando llegó el invierno, pues resulta que la hormiga estaba bien provista y la cigarra no. Eso es una fábula que viene del mundo europeo, pero que efectivamente nos dice hoy todavía cómo hay gente que sigue creyendo que el problema está solamente en que tú te lo propongas y te lo vas a superar. Yo digo, mira, si eso fuera así, la inmensa mayoría de la gente popular, con todo lo que trabaja y con todo lo que ha tenido que hacer para sacar adelante la vida, deberían ser todos millonarios. Cuando surge un discurso que da lugar a los excluidos, aparece el odio en escena. Los que siempre habían sido nadies, como diría Galeano, se convierten en receptores del desprecio de quienes les habían dominado históricamente. ¿Cómo es que la gente logró construir en esos sitios que son tan inhóspitos? Bueno, detrás de todo eso hay mucho trabajo, porque tú tienes que subir esos cerros llevando cabillas, tabelones, arenas. Tienes que haber ahí mucha inteligencia, porque construir en ese tipo de terreno, por ejemplo, no puede ser algo improvisado. Ahí están los barrios en pie. Hay además cultura de producción y de trabajo colectivo. Los barrios se construían entre todos, que en un proceso de un hermoso sincretismo cultural producían eso de manera colectiva. Hace unos años la gente dejó de lo que se llamaría antes, en los años 40, la gente decente, dejó de ir al Teresa Carreño porque ahí entonces venían todos los prejuicios. ¿Cómo es posible que los pobres, que tienen maneras de vestirse, maneras de ser, maneras de hablar, etcétera, etcétera, iban al Teresa Carreño, por ejemplo? Eso es insoportable. El habitante de barrio celebra y trabaja y comparte su vida cotidiana en los espacios públicos también del barrio, en la calle del barrio, con el vecino, etc. Yo no estoy idealizando con esto la vida en barrio, que también tiene sus conflictos. Una casa de barrio es una historia de una familia. Logra primero constituirse su planta baja, luego un segundo piso, luego un tercer piso, y ahí vive una familia, 2, 3. Fíjate tú cómo la sociedad le pone la etiqueta a eso de promiscuidad. Gran parte de la mediática privada, que era la misma que nos vendía un amor rosado, geloquitesco, banalote en los años 70, 80 y 90. Hoy quieren transfigurar esas pasiones y como ellos no están en el poder, es decir, las minorías pudientes de este país, tratan de inocular el odio en la sociedad venezolana y, por cierto, lo han logrado en una parte importante de la clase media, pero sobre todo de la clase media alta. Perezosa, floja, indolente, indisciplinada, lo que le gusta beber aguardiente, le gusta solamente el baile, la música, etc. Todos esos rasgos que nos vienen de la época de la conquista hasta hoy se fueron adosando también a toda nuestra clase popular.
y yo creo que eso también está en resignificación hoy. El que desprecia, evidentemente algo lo mueve y no debe ser muy cómodo despreciar al otro. Esto se ha institucionalizado como elemento de proyección de vida y es lo que llamamos los valores. Por eso la gente dice que mis valores de la clase media, creo que mis hijos deben estudiar, y eso lo ponen como por encima de los valores de la clase popular, como si la gente de la clase popular tampoco quisiera que sus hijos estudiaran. Pero al despreciado es un sentimiento terrible y hay que ver lo que yo como psicoanalista lo sé, es decir, todo lo que hay que trabajar la gente que ha tenido situaciones de exclusión para luchar consigo mismo, de poder salir de esa situación, no es fácil. La clase media siempre fue el modelo de éxito, porque la clase media siempre tuvo asegurado su atención médica, su ingreso a la universidad en el caso de la gente que continuaba su estudio, que era la inmensa mayoría, nunca tuvo problemas en el acceso a trabajo, no tuvo problemas para conseguir vivienda. No es que a ellos se les esté quitando para dar a los otros, lo que pareciera ser intolerable para muchos de ellos es que haya una inmensa cantidad de gente que está comenzando a acceder a eso. Y no olvidemos algo que en Venezuela es fundamental a lo largo de su historia, es lo que pesa el control de la renta petrolera. En el caso del odio y el odio de tipo racista, esa segunda forma del odio, una de las cosas más terribles es que no se siente culpa. Hay una creencia de que tengo razón, de que lo que vale es lo mío o lo de mi grupo, y no hay culpa, y esa es una de las situaciones más terribles. Difícilmente en el siglo XXI una sociedad o individuo pueden asumirse como racistas. En Colombia, por citar un ejemplo, la educación no está garantizada para la población afro. Y es que son muchos los lugares en el mundo en el que el acceso a la educación, la salud y al territorio están determinados por el color de piel. El racismo forma parte de la cultura de una sociedad dentro de la cual existe la competencia por las posiciones, en el sentido que se utiliza como instrumento de poder. El concepto de raza, que si bien es cierto, entra en la discusión científica y pareciera perder fuerza, no es menos cierto que ideológica e históricamente se mantiene presente. Se utiliza en el sentido de disminuir la posibilidad de otras personas para relativamente hacer subir a otras. En relación con la manera en que yo me autopercibo y cómo definitivamente me presento ante la sociedad para lograr una mayor aceptación. Algunos asocian este comportamiento con la llamada vergüenza étnica. La raza no existe, pero el color sí. El mestizaje es un concepto que constituye no otra cosa que una verdadera trampa en el marco ideológico, ya que pareciera presentarnos como sujetos iguales. El racismo no proviene de la incultura. Hay muchas personas extraordinariamente cultas que son racistas. Y hay personas que no son cultas y no son racistas. ¿Qué hace el mestizaje? Invisibiliza, coloca un velo. Hay un desconocimiento del ser. Que las personas no puedan identificar, percibir con un nivel de detalle lo que en la trata transatlántica dejó tras sí el comercio de negros esclavizados, y que en nuestra sociedad evidentemente representaban la última de las escalas en términos sociales. Es como que si todo el discurso del desprecio, de la disminución del otro, lo ha incorporado de tal manera que hay una justificación de que no voy a ir a tal sitio porque están puros indios o negros o qué asco, ¿no? Eso es lo que llamamos el endorracismo. De hecho, el capitalismo es racista por su propia naturaleza. Y el capitalismo significa dominio de la burguesía, dominio de ciertos sectores de poder, a los cuales no les importa que el racismo desaparezca, porque el racismo está ahí desempeñando un papel. Cuando hablamos de mejorar la raza y dices, por ejemplo, deberías casarte con un blanco para mejorar la raza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existe alguien que es mejor que otro, y eso es la práctica racista efectivamente. Tener la conciencia de la necesidad de luchar por la participación política es extraordinariamente importante, porque todo problema social debe tener sus representantes en todas las estructuras de la sociedad. Ahora mismo en América Latina se está produciendo un proceso en el cual la gente va rompiendo con esa visión monolítica e etnocéntrica
de la situación del comportamiento del racismo, de qué cosa es racismo, de dónde viene. Nos propusimos demostrar una teoría. Recorrimos miles de kilómetros. Más de un centenar de niños, niñas, jóvenes y adultos atendieron al llamado. Hablamos de temas de hoy, mañana y siempre. Fueron 9 programas, 54 grados, 225 minutos para construir un discurso coral de la sociedad que queremos. A todos ustedes, muchas gracias. Ya ustedes forman parte de esta red. Ya ustedes forman parte de los 6 grados.